Ninguneado por muchos en el camino, este luchador es uno de los más polémicos por muchas cosas. Primero, por poner una moda en la lucha libre mexicana por su extrema corpulencia, por una masa muscular envidiable, la cual generó un atractivo visual para muchos aficionados que soñaban tener siquiera la cuarta parte de sus músculos. La otra, por su personaje. Para muchos, es una gárgola poco ortodoxa salida desde las entrañas del infierno. Para otros, un demonio malvado siendo el primero en usar una máscara de látex para luchar en lugar de una de tela. Gronda es uno de los actores del Pancracio más recordados por la fanaticada de la lucha libre mexicana a inicios de los años 2000, que embobó a chicos y a grandes y que fue partícipe de una de las lesiones más brutales de la época. Además de terminar como casi todos en la empresa AAA, peleado por los derechos de autor por el personaje y también arropado por un karma que lo dejó marcado por mucho tiempo. Gronda tuvo más lesiones que agujeros en un queso gruyere y eso lo mandó a la lona casi para siempre. Incluso lo mantuvo al borde de la muerte, todo por comer chile. Literal, prepárate, porque este luchador, nutriólogo y entrenador de gimnasio llegó buscando dinero en el ring y terminó mordiendo el polvo hasta convertirse en un luchador olvidado, demacrado por las enfermedades y lesiones. Es por eso que hoy te presento la brutal y terrible maldición de Gronda. Si quieres más videos como estos, dale like y suscríbete al canal. Te divertirás, te lo aseguro. La cara sin número de claroscuros, más oscuros que claros. Desde niño, este personaje siempre vio a la lucha como una de sus metas a conseguir. Fanático del Santo y Blue Demon, Gerardo empezó a creer en sí mismo y al paso de los años recorrió algunos deportes de contacto como el fútbol americano, el full contact y el boxeo, aunque para él lo suyo eran las luchas. Sin embargo, muy chavo y sin dinero, este tuvo que sufrirle para ganarse el pan, además de ganarse un dinero extra para poder comprar los suplementos alimenticios que serían vitales para que al paso de los años ganara esa musculatura por la cual se hizo famoso. De hecho, una de las cosas que también quiso ser y le dejó buenos dividendos fue la del fisicoculturismo, pues en su familia, sus hermanos también se dedicaban a eso. Fue así como empezó a trabajar desde muy morro en un centro comercial ahí en su natal Tijuana, dinero en nimiedades para así ahorrar y tener para sus suplementos que no eran nada baratos y empezar su carrera en ese deporte. A pesar de eso, empezó a trabajar sus músculos. A los 17 años, compitió por ser Mr. Baja California Juvenil, pero perdió, aunque él dijo que había sido una injusticia. Al fracasar en esos menesteres del cuerpo hipermamado, no le quedó más que entrar en el campo de la lucha, otro deporte que le encantaba y con el que soñaba, por lo que empezó a trabajar aún más su físico. Con trabajo de fierro y algunos polvos para agrandar el músculo, este empezó a ver cambios sustanciales, pero le faltaba alguien que le enseñara las técnicas de lucha y puliera su estilo. Fue así como se acercó a Rey Mysterio, quien de buenas a primeras lo bateó, porque al verlo le dijo que no era luchador, era fisicoculturista y ya, que no perdiera su tiempo en algo que no lo llevaría a nada. Optó por ir a Monterrey, precisamente para que lo entrenaran Humberto Garza y Fernando Segura, quienes fueron sus mentores. Al tiempo, el señor Antonio Peña llevaría su caravana a la ciudad y en ese momento se inventó rápidamente un personaje para poder enseñárselo al rey del espectáculo de la AAA. Este se había pintado el cuerpo de rojo, se había dejado el calzón rojo del fisicoculturismo, se puso una máscara de látex de demonio, unas botas y una capa. Así se inventó el pretexto para poder presentarse con Antonio Peña, quien sorprendido vio venir a semejante mole de músculos. Le dijo al Chile que quería ser una superestrella de la lucha libre. Recordemos que desde chavo, este siempre le tuvo amor al dinero y a la fama. Sin embargo, Peña lo cuestionó, preguntándole si sabía luchar o si cuando menos lo había practicado en su vida. Tuvo que ser honesto, pero a su vez ciertamente valiente. Le dijo que no había luchado, pero que ya había practicado box y full contact, que no sería difícil luchar. Antonio Peña se carcajeó, pero lo convenció y le dio chance de meterse al pleito en el ring contra Cibernético, Abismo Negro y Electroshock. Envalentonado, el primer golpe que recibió fue un sillazo el cual le tumbó 2 dientes, también las ganas y de paso perdió esa batalla muy fácilmente. Se había dado cuenta que no cualquiera luchaba y lo hacía fácil, menos por fama y por dinero.
El cómo llegó Gronda a la AAA no tuvo mucha ciencia, pues luego de la paliza en Monterrey, Antonio Peña decidió darle una oportunidad y le pidió que se inventara un personaje el cual sería el definitivo. Todo eso para ampliar su baraja de luchadores. Al final, seguramente iba a aceptar los términos y condiciones del contrato, pues bajo la ambición de ser una superestrella estaba dispuesto a todo. El personaje de Gronda había nacido tras un espejo, pues en unos momentos estaba pensando cómo armar su disfraz. En una entrevista, el luchador dijo que decidió tomar la base de su primer disfraz. Pintó su cuerpo de rojo, la cara igual, y al ponerse la máscara de látex en forma de demonio y las cintas por todo el cuerpo, arrojó como resultado un personaje infernal, pero como no quería caer en obviedades con nombres como el demonio, el diablo, Luzbel y eso, decidió coger un diccionario italiano-español, donde encontró la palabra Gronda, que significa desagüe, mismo que fue enseñado a Antonio Peña, quien al ver que este sujeto tenía mucha imaginación, optó por persuadirlo y hacerle firmar un contrato muy a favor de AAA. Dentro de se hacía mención que todos los derechos del nombre con respecto al personaje pasaban a ser parte de la empresa luchística. Sin importarle un carajo lo que años más tarde pasaría por la bronca de derechos de autor, Gronda lo que deseaba era luchar, hacerse famoso y ganar dinero. De hecho, personas cercanas a él comentaban que su idea era ganar popularidad y sobre todo lana. Él quería ganarse el pan de una sola sentada. Fue así como el 23 de noviembre del 2001, en la lucha de titanes en la Plaza de Toros México, en pleno enfrentamiento entre Cibernético y Antonio Peña, Gronda debutó, perdiendo junto a Peña, quien había apostado la dirección de la AAA. En su participación, nadie lo conocía. Había llegado por sorpresa después de la paliza que Cibernético le había propinado a su jefe. Y de hecho, cuando se quitó la capucha negra, dejó ver su físico imponente. Todos en la plaza se quedaron de a 6 y hasta los comentaristas le adularon el excelente trabajo físico que lucía. Los luchadores, el equipo de Cibernético y los Vipers se quedaron impactados, pues era una tremenda mole. Al final, todos le echaron montón y lo derrotaron aventándolo a una mesa. Desde ese entonces, ese personaje hizo un clic descomunal, pues a la gente le resultaba llamativo su físico. A eso se le sumó que la gárgola es una criatura fantástica la cual era representada como un protector de las iglesias, aunque la palabra gárgola viene del francés gargouille, que significa desagüe. En fin, para muchos no era una gárgola, sino un demonio venido del mismísimo infierno. El punto es que luego de su debut, Gronda empezó a ganarse muchos adeptos y se convertía en un luchador estelar. Las rivalidades más marcadas que sus músculos fueron contra Abismo Negro, Chessman y Cibernético, a quienes muchas veces derrotó. Sin embargo, esos esfuerzos físicos que ejercía en el ring le iban a cobrar una factura muy cara más adelante. Aún así, en sus mejores meses, Gronda ya era un estelar que acarreaba envidias y un ser querido por los fanáticos, hasta que en ese mismo año 2002 ocurrió el punto de inflexión en su carrera, pues aunque paulatinamente esta iba en ascenso, un salto desde la segunda cuerda haría que este luchador estuviera al borde del retiro, siendo una de las peores lesiones en la historia del pancracio. Era el 30 de septiembre del 2002, en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas. Gronda, de apenas 23 años de edad, estaba luchando en la estelar de la noche llamada Zona de Riesgo. El duelo era de tercias y la Gárgola Roja estaba luchando al lado de Latin Lover y La Parca, ante Abismo Negro, Jason y Cibernético. En su participación contra Jason, Gronda subió su espectacular masa de proteínas a la segunda cuerda y se aventó, dándole una patada voladora al asesino con máscara de hockey, al cual impactó. El problema es que en la caída llegaría la desgracia. Gronda cayó en la lona y dejó los 110 kilogramos de peso de su cuerpo en la pierna izquierda, rompiéndosela de manera descomunal. Jason, al darse cuenta, corrió a atenderlo y los camilleros entraron rápido, pero no tenían idea de cómo tratar a un paciente con fractura expuesta. En una entrevista, Gronda contó que luego de la patada a Jason, escuchó como si se tronara un pedazo de madera. Al ver, rápidamente pensó que se había lastimado la rodilla o el tobillo, pero en realidad es que se le había partido a la mitad la tibia y el peroné. Las imágenes fueron tan impactantes que había sido la primera lesión de esa parte del cuerpo captada en televisión nacional. Rápidamente, y luego del hecho, Gronda quedó inmóvil ante la mirada atónita del público y sus compañeros de lucha, quienes terminaron el show.
Gronda ya no sentía su pierna y sufría un dolor insoportable. La pierna quedó colgando en una de las imágenes más dolorosas e impactantes jamás registradas en la lucha libre. Al ver todo eso, los médicos se movilizaron y rápidamente lo llevaron al hospital para hacerle una cirugía express. El saldo fue una fractura expuesta de tibia y peroné y rotura de ligamentos. Esa lesión lo llevó casi al borde de su retiro cuando ni siquiera había estado un año luchando. La vida de Gronda cambiaría para siempre a partir de allí. Algo que pocos saben es que Gronda tenía un carácter poco sociable dentro y fuera del ring. Él no había llegado a la lucha profesional a hacer compadres ni amigos. Él solo iba por la fama y el dinero. Y todo eso también se le puso en su contra. De hecho, había algunos luchadores que no le querían porque la pintura roja que utilizaba manchaba sus trajes. 2 de ellos eran la parca y máscara sagrada. Aún así, Gronda seguía creciendo a pasos agigantados. Luego se vino la fractura y todo cambió. Luego de esa aparatosa lesión, Gronda sufrió los momentos más infames de su carrera, a lo que parecía el principio del adiós. Previo a la cirugía y por el diagnóstico, Gronda estuvo a punto de perder la pierna, pues la fractura había sido tal que tuvieron que drenarla para poder salvarla, pues ya se estaba gangrenando. Al cabo de 7 meses de recuperación y 2 donde no pudo caminar absolutamente nada, Gronda decidió volver al ring sin contar que esa lesión le tardaría 5 años en recuperarse, pues tuvo que pasar por 4 cirugías más. Parecía que su carrera poco a poco se iba al caño. Eso sí, a Gerardo le pagaron su salario y la empresa se hizo cargo de los gastos médicos. Sin embargo, cuando decidió regresar a luchar, su personaje ya no le pertenecía. Gronda ya estaba luchando desde hace tiempo y no era él. Después, Antonio Peña le demandó, pues argumentaba que no podía utilizar el nombre de Gronda. Muchos creen que era el cobro por pagar toda la recuperación. En el aspecto técnico, a este se le veía más rígido y con cierto miedo a la hora de lanzarse de las cuerdas. Había quedado tocado para siempre a pesar de que este luchador deseaba ganar dinero y de tener reflectores, ya que mucho tiempo después, en una entrevista, diría que lo más importante en la lucha libre es ganar varo y nada más. El karma llegaba y sus lesiones apenas comenzaban. En 2005, Gronda dijo adiós a la AAA y le dejó el nombre a la empresa. Según el luchador, él lo había inventado, pero en el contrato decía que cedía todos los derechos del personaje a la AAA, por lo que no quiso hacerla de pedo y mejor firmó con tal de que el día que se fuera no tuviera problemas legales con nadie. Para ese entonces, Gronda ya era un personaje cada vez más fuerte en los encordados. Según dicho por el propio luchador, la lesión lo hizo aún más famoso, pues volver luego de esa espeluznante imagen hacía ver al personaje como uno de los más rudos y fuertes de la empresa. Eso hizo que el luchador también diera un paso al costado, porque él creyó que su fama se la llevaría, aunque este se convirtiera luego en Grond Triple X o Gronda Triple X. Según Gronda, luego de la lesión, las ganancias de la AAA se empezaron a llegar a raudales, pero a él no le pagaban mucho dinero. O sea, no era proporcional la ganancia con el pago a sus servicios. Así fue como salió y se fue al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde pasó exactamente lo mismo, solo que allí, según él, algunos luchadores no le querían y en cada batalla llegaban con desprecio. En el poco tiempo que estuvo allí, se desgarró el pecho enfrentando al Místico, pero también se rompió tendones, nervios, arterias y también algunos otros huesos. En total, fueron 10 fracturas entre huesos de los dedos y pies y más de 8 lesiones graves, donde también implicarían los fallos de algunos órganos. Gronda tuvo que sufrirle, su cuerpo ya no daba para más y la ambición por el dinero y la fama se había convertido en ambición por subsistir. Aún así, siguió luchando en circuitos independientes. Sin embargo, en cada lucha parecía que se lesionaría una y otra vez. Supuestamente, y luego de sus desgracias, a Gronda regularmente le donaban los suplementos alimenticios, pues el dinero le faltaba en algunas ocasiones y el desgaste era más de lo normal. Incluso las personas que le siguieron el paso comentan que para poder tener las funciones, Gerardo ocupaba relajantes musculares, pues estaba sometido a mucho estrés, donde muchas veces, para liberarlo, cayó en el alcohol, pero eso, en lugar de hacerle bien, lo puso contra las cuerdas. Con tal de ganar más lana, siguió una rutina al límite donde muy pocas veces le alcanzaba el tiempo siquiera para comer.
Fue así como su cuerpo se siguió marchitando al punto de sufrir pancreatitis, que es básicamente causada por los malos hábitos alimenticios sumado del excesivo consumo de alcohol y la aparición de cálculos biliares. Aunque supuestamente él había comentado que era por haber comido chile. Esa enfermedad lo destrozó por completo y lo alejó casi para siempre de los encordados. Luego de todas las vueltas que da la vida, Gerardo por fin fue el dueño de su tiempo. Dicho por él, cambiarse a las luchas independientes le ha dejado mejores dividendos. En 2011 se había retirado entre comillas, pero de las luchas mediáticas. Y en ese año abrió un gimnasio en Nesa para emprender su negocio de culturismo y de buenos hábitos alimenticios. Gronda siempre vivió un viacrucis, tuvo valía de desenmascarar al Gronda impostor en 2009 y de ir una y otra vez contracorriente, hasta que por fin este luchador puso fin a ese vaivén de emociones donde le tenían que rendir cuentas a los jefes. Justamente luego de su pancreatitis, le dio gracias a Dios por haberlo salvado y darle una nueva oportunidad de seguir luchando, pues muchos de sus familiares le han dicho que mejor se ponga a hacer otra cosa, pero siempre le será fiel a sus sueños y morirá siendo luchador o hasta que su hijo tome el manto que piensa dejar pronto. Hoy, Gronda Triple X ha dejado una gran estela de recuerdos sobre su carrera fugaz, llena de victorias pírricas, con un cambio de vida total que lo hizo incluso cambiar drásticamente su físico hasta dejarlo casi irreconocible gracias a los cambios alimenticios y a una vida más saludable entre comillas. Gerardo se abre paso entre su pequeño legado, aún todavía confiando en que a su edad y su pobre estado físico puede ganar mucho dinero. Una idea que se le quedó falsamente arraigada en la mente y que quizá lo llevó a oler las mieles del fracaso prematuro. Esta vez, Gronda nos ha dado una lección de que quizá lo que más amas o lo que más te gusta no lo hagas por dinero, sino con el corazón, pues el poner en primera instancia las cosas materiales te pueden guiar muy rápido al fracaso, al olvido o a las lesiones de por vida. El gran némesis de todo atleta y de cualquier persona ambiciosa como Gerardo, el verdadero Gronda. Pero dime, ¿cuál fue el gran error de Gronda a lo largo de su corta carrera? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.